Bueno, en nuestro análisis del Parque Quinta Normal, quisimos hacer como decía el workshop, una clasificación y recolección de los datos que tenía el parque. En esto encontramos que este poseía demasiados elementos, por lo que quisimos hacer una limpieza de este. Por lo tanto, hicimos una serie de clasificación del parque, en donde quisimos ponerle valor a lo que nosotros quisiéramos darle importancia. Nuestro proyecto, llamado Spacing Borders, se hace cargo de la grilla de la ciudad. Aquí, un poco también haciendo como uso en lo que se generó el parque, tanto como de la grilla que hacía Claudio Gay, y haciéndonos cargo de los ejes principales de la ciudad. Aquí quisimos considerar el parque como un polígono de protección, en donde se consideran distintos edificios de importancia, tanto cultural como arquitectónica. Pero estos edificios que no solo estaban en el parque, sino también los de su contexto, así ejerciendo como varios ejes de importancia en la ciudad que poseían una conexión con el parque y que podían hacer como un gran entorno cultural. Esto generaba que el parque se tuviera que hacer cargo de su conexión con la ciudad y, por lo tanto, cargo de este borde del parque. En la recolección de datos nos quisimos hacer cargo también de las circulaciones del interior del parque. En esto, obviamente, estaban las circulaciones demarcadas, tanto por los pavimentos como por la tierra, y que generaban cuáles eran los límites del parque. También estaban estas circulaciones informales que nos daban vistas de cuáles eran las circulaciones que utilizaban los peatones. Y, por último, los ejes que conectaban al parque con la ciudad. También nos quisimos hacer cargo de cuáles eran los edificios que queríamos rescatar para nuestro proyecto. Es por esto que quisimos hacer una recolección de los edificios de importancia que, aunque pudieran estar en un deterioro, de alguna manera generaban este eje cultural. También hicimos un estudio de las sombras del parque, que nos dan más o menos como para vislumbrar lo que era habitable y lo no habitable de este parque, de los entornos, de los espacios de permanencia. Así, cuando tuvimos que hacernos la idea de proyecto y de ver cómo articular esta idea de pabellón, nos quisimos hacer la idea de no un parque como algo temporal, sino como algo que podría ser permanente, algo que podría durar en el tiempo, y es por esto que tomamos la idea de un referente como el Pabellón de Barcelona, que tanto como su densidad como su materialidad nos daban una idea de lo que queríamos generar en nuestro pabellón. Y además, tomamos como referencia City Tower de Louis Kahn, que nos da una idea de cómo queríamos generar este borde del parque, darle una importancia con la ciudad, y es por esto que este referente que utiliza el borde de una manera como permeable, que le da importancia a las esquinas, que utiliza una grilla, nos dio como una idea de cómo articular la idea de borde que queríamos hacer. Bueno, como pudieron notar, durante toda la investigación y la clasificación de elementos que nosotros hicimos y el trabajo previo a nuestro proyecto, un concepto que se repite bastante es la idea de borde y la idea de límite. Por lo mismo, nosotros quisimos trabajar en este borde con 3 operaciones que fueron las principales que, de cierta forma, nos guiaron a nuestro resultado.
La primera, despejar el parque privilegiando la construcción de la pradera natural y el bosque urbano. La segunda, reprogramar los edificios que tienen valor patrimonial para asignarles todos los programas culturales. Y la tercera, el pabellón como un mediador entre lo que queremos considerar como parque y lo que queremos considerar como ciudad y esta interacción. Para lograr eso, consideramos llevar los programas comerciales y el equipamiento al borde de este parque. Quisimos entender el pabellón a partir del corte. ¿Por qué del corte? Porque la planta normalmente se les atribuye una condición de designación de espacios. En cambio, el corte nos permite ver espacialidades y otras características a partir de sombras, de volúmenes, de desniveles. Para iniciar nuestro proceso de construcción de este pabellón, creamos aproximadamente 500 cortes en una grilla de 15 por 21 metros, considerando 6 metros de subterráneo. Aquí pueden ver algunos de los cortes, cada uno considerando distintas espacialidades y distintos elementos con formas muy distintas, también expresando un poco el trabajo de cada uno de los integrantes. Y bueno, pueden observar que hay una gran diferencia y realmente era una gran cantidad de elementos. Aquí tenemos un stop motion con la mayoría de los cortes que hicimos. Queremos mostrar esa permeabilidad que tenían las distintas piezas de nuestro pabellón y recuperar un poco lo que hablamos antes. El pabellón, como dijo mi compañero, el pabellón de Barcelona era un pabellón que iba a estar un tiempo, pero terminó desarrollándose en una construcción que puede ser atemporal y que ha durado. Entonces esa variación o esos elementos cambiantes pueden producirse dentro de este mismo elemento que se construyó a través de esta espacialidad. Es así que desarrollamos distintas piezas que podían contener distintos programas sin asignarles ninguna en especial, nuevamente tomando en consideración lo cambiante que puede ser este pabellón, y le atribuimos distintas características. De forma simple y en una planta sumamente esquemática, consideramos este borde que se enfrenta a la ciudad y que relaciona este espacio construido con este bosque urbano, esta pradera natural que queríamos desarrollar al interior, tomando en cuenta los elementos principales que queríamos rescatar y esas antesalas o plazas que tenían estos edificios importantes que le daban vida al parque y que eran los lugares donde existía esa real interacción entre los ciudadanos y este lugar. Este volumen, que si bien se puede ver súper denso, hay que entenderlo como un volumen hipotético que viene a contener toda la espacialidad que nuestros cortes le pueden dar. Nos gustaría que se quedaran con esta imagen del proyecto y de esta imagen de pabellón, ese pabellón cambiante a través de distintos momentos, distintas láminas, casi como un juego de niños que podemos cambiar eternamente y modificar dependiendo de su contexto, de su situación, de su momento histórico y seguir desarrollándose así con el tiempo. Algunas imágenes proyectuales, nuevamente, el volumen si bien se ve muy macizo, queremos que se entienda la espacialidad. Ese sería nuestro borde y ese sería nuestro interior, rescatando los orígenes de este lugar que fue concebido por Claudio Gay como un lugar de experimentación, un lugar que se iba a utilizar para llevar árboles y plantar distintas cosas en Santiago y en las ciudades. Era un modelo que quisimos rescatar un poco, liberemos a la naturaleza que crezca y volver específicamente a esos orígenes. Teniendo siempre en cuenta que este es un parque que no fue concebido como parque, por lo tanto podemos hablar de un parque poco convencional, pero que sigue manteniendo esa relación entre lo que es natural y la superficie que podemos utilizar, entendiendo esa superficie como una superficie sensible que debe ser instalada con cuidado frente a estos elementos que estamos disponiendo como
proyectos culturales o que pueden desarrollar con el tiempo. Distintos momentos del proyecto. Muchas gracias por escucharnos.